respuesta. Así es, Alejandro, es importante decirle a nuestros televidentes que la opinión de todos ustedes es muy importante en nuestras redes sociales. Hemos sido tendencia durante estos debates con la etiqueta numeral Elige Votar. Así que si ustedes requieren más información, sigan nuestra transmisión también en www.telemedellin.tv, como les contábamos, y opinar, por supuesto, en nuestras redes sociales. Además, en el noticiero de Telemedellín tendremos el resumen de estos debates, como ha sido habitual, y queda en nuestra página web. Vamos a hacer la presentación de los candidatos entonces que nos acompañan esta tarde. Inicio por recordarles o por contarles mejor que León Mario Bedoya López del Partido Conservador se excusó, y a continuación voy a leer parte del comunicado que nos envió hace unos minutos a nuestro canal Telemedellín, y resaltamos lo siguiente, abro comillas: lamentablemente debo informarle que recibimos la invitación hace pocos días y coincide con un foro de reparación de víctimas con los candidatos a la alcaldía de Itagüí y a la gobernación de Antioquia, organizado en la Biblioteca Diego Echavarría Misas, el cual ya habíamos confirmado con antelación. Entonces, aquí procedo a presentarles los candidatos que nos acompañan en este momento. Tendremos a Carlos Arturo Betancur Castaño del Centro Democrático, también está con nosotros la candidata Rosa María Acevedo Jaramillo del Movimiento Podemos Más, también nos acompaña Carlos Mario Martínez Hincapié de la Alianza Social Independiente y Carlos Arturo Holguín Moreno del Polo Democrático. Ellos debatirán con nosotros, como les contábamos, los ejes temáticos precisamente que hemos preparado para este debate. Alejandro, comencemos entonces con qué tema. Vamos con la presentación con el candidato por el Centro Democrático, Carlos Arturo Betancur. Así es. Un minuto, candidato, para su presentación. Bueno, buenas tardes para todos los televidentes. A Telemedellín, gracias por la invitación. Ya saben, yo soy Carlos Arturo Betancur, exalcalde del municipio de Itagüí, exfuncionario de 25 años en la administración pública. Hemos trabajado de manera muy ardua para alcanzar los resultados que la comunidad requiere. En ese periodo tuvimos unos resultados que nos dieron la posibilidad de contar con el premio entregado por la ONU en Atlanta, Estados Unidos, cuando terminé la gestión como alcalde en materia de reducción de la pobreza. Hoy presento nuevamente mi nombre para la alcaldía en representación del mejor presidente que ha tenido Colombia en la historia, el presidente Uribe, el partido del Centro Democrático, y obviamente la experiencia permite que nosotros podamos entregarle todo esto al servicio de la comunidad. La gente nos conoce, saben que lo hicimos bien, lo haremos mejor, y es mejor bueno conocido que malo por conocer. Candidato, gracias por su presentación. Continuamos ahora con Rosa María Acevedo Jaramillo del Movimiento Podemos Más. Rosa Acevedo, una mujer como ustedes, un ser humano que cree y está convencida que las decisiones políticas son las más importantes, y por eso necesitamos estar en esos escenarios de poder para tomar las decisiones que más afectan a la ciudadanía. Fui concejal 11 años en Itagüí. Nací y crecí en San Fernando. Durante esos 11 años como concejal saqué la mayor votación. Hace 4 años fui candidata a la alcaldía, sacamos 21.102 votos. Hoy soy candidata independiente, gracias al apoyo que ustedes los ciudadanos me entregaron, con 122.540 firmas, y estoy convencida que de la mano de ustedes nos vamos a dar la oportunidad de derrotar a las maquinarias políticas y de demostrar que en Itagüí podemos hacer más. Soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Gobierno. Soy casada hace 26 años, tengo 3 hermosos hijos, y a Martín, mi nieto, que es el que me tiene ahora muy enamorada. Candidata, gracias por su presentación. Continuamos ahora con Carlos Mario Martínez de la Alianza Social Independiente. Mi nombre es Carlos Mario Martínez Hincapié. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional, especialista en finanzas públicas, especialista en alta gerencia. Fui concejal durante el periodo 2008-2011, 2012-2015, presidente del Consejo en el 2013. Tengo 2 hermosos hijos, Andrés y Alejandra, mi esposa Luz María. Nuestra apuesta para transformar a Itagüí visible, humano y social. Una apuesta de transformación de la mano de los ciudadanos, como venimos haciendo nuestra campaña, en cada casa, en cada calle, en todos los barrios, en las veredas, acercándonos a todas las realidades de nuestra ciudad, para poder transformar de la mano de ustedes a Itagüí. Esperamos que este 25 de octubre tomen la mejor decisión votando por nosotros a la alcaldía de Itagüí, Carlos Mario Martínez. Candidato, gracias. Continuamos esta ronda con Carlos Arturo Holguín del Polo Democrático. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy maestro por vocación y porque considero que ese es el mejor espacio para poder entender
las dinámicas de este país y de cualquier país. Soy maestro porque desde allí he podido tener abogados, arquitectos, ingenieros. Y en este desarrollo logra uno entender que las dinámicas que existen en cualquier municipio, ayudado por el ideario político del Polo Democrático Alternativo, uno toma decisiones de entrar, participar en estos procesos políticos, en cierta manera que han sido vulnerados por muchos que han llevado o han estado en el poder. Espero, como alcalde de Itagüí, hacer un buen trabajo. Candidato, gracias. Procedemos entonces a comenzar con las preguntas, Alejandro. Primer eje temático, Juliana, el tema de seguridad, candidatos. Según los informes presentados por la policía y la alcaldía, Itagüí pasó de ser uno de los municipios más peligrosos a uno de los más seguros, gracias a la reducción de homicidios cercana al 85%. Sin embargo, la extorsión a comerciantes y transporte público pone en riesgo algunos sectores de la ciudad. La pregunta es, candidatos, ¿qué acciones tomará usted para combatir estos flagelos y hacer sostenible los indicadores de seguridad logrados? Iniciamos con Carlos Arturo Betancur. Un minuto, candidato. Llegó la hora de devolverle al presidente Uribe todo lo que hizo por este país, la persona que más ha trabajado por la seguridad democrática de todos los ciudadanos de Colombia. Nuestra propuesta es que de la mano del presidente Uribe vamos a tener mano dura para la delincuencia. No es cierto que el municipio se haya mejorado tanto como se pretende en seguridad. Los informes de la policía dicen que no estamos siquiera dentro de los primeros 20 municipios del país más seguros, como lo plantea la actual administración. Hay que combatir el microtráfico, las extorsiones. Los consejos de seguridad sean prioridad para nuestra administración. El acompañamiento a los organismos de seguridad, la policía, el ejército, la fiscalía, el Gaula, las cámaras de seguridad, la tecnología, ser el primer policía del municipio de Itagüí para enfrentar la delincuencia. Con ustedes de la mano y el presidente Uribe. Muchas gracias, candidato. Y continuamos con Rosa María Acevedo del Movimiento Podemos Más. Nuestro municipio hoy presenta la más alta tasa de homicidios en el sur del Valle de Aburrá. Es un reto seguir disminuyendo. Si hemos hecho en seguridad, podemos hacer más. 3 propuestas tiene Rosa Acevedo, alcaldesa, para la seguridad de nuestro municipio. Crearé la Secretaría de Seguridad en cabeza de un oficial en retiro de la policía o del ejército. Con la inteligencia de este hombre vamos a garantizar utilizar la tecnología como segunda herramienta, la tecnología que nos va a permitir con inteligencia, con todos los medios posibles, derrotar el delito, enfrentarlo y demostrar que en Itagüí podemos hacer más. Y las oportunidades en Itagüí son fundamentales. Nosotros tenemos que mirar la seguridad como un tema integral. Si una familia no tiene la posibilidad de garantizar sus necesidades mínimas, ¿cómo va a tener la posibilidad de estar tranquilo, de vivir en armonía? Si en Itagüí nuestras familias viven mejor, tienen más calidad de vida, tenemos más seguridad. Gracias, candidata. Y continuamos con Carlos Mario Martínez de la ASI. En Itagüí ha avanzado demasiado la desigualdad, la falta de oportunidades. Los jóvenes asumen retos o riesgos grandes en los grupos delincuenciales. Nuestra propuesta de transformación es a través del fortalecimiento de las instituciones públicas. Una secretaría existente, fortalecida, además la tecnología al servicio de las instituciones, de los organismos de seguridad. Necesitamos una seguridad humana, integral. Necesitamos unos jóvenes concentrados en actividades menos riesgosas. Jóvenes ocupados, son jóvenes con un futuro asegurado. Necesitamos transformar a Itagüí. Las instituciones educativas hoy están plagadas del expendio de drogas, del microtráfico. Hemos de enfrentar esa realidad a través de organismos de seguridad fortalecidos y también a través de las oportunidades para nuestros jóvenes. La educación superior, el mejoramiento de la calidad de la educación, cultura, recreación y deporte para que los jóvenes estén concentrados. Muchas gracias, candidato. Y finalizamos esta primera ronda de preguntas con Carlos Arturo Holguín, candidato a la alcaldía de Itagüí por el Polo Democrático. Bien, la seguridad tiene unas dinámicas muy complejas. Por ejemplo, las extorsiones, el microtráfico, la violencia intrafamiliar y la calidad en la educación hacen que se ejecute cualquier problemática en cualquier municipio. Con ello se producen dinámicas que desestabilizan
cualquier orden. Los jóvenes, los niños, los adultos, adultos sin trabajo, jóvenes sin una orientación clara por la calidad en la educación, los niños que aprenden de los jóvenes y que se integran a las diferentes bandas, hacen que no haya seguridad. Las oportunidades que se les dan a los jóvenes, a los adultos y esos aprendizajes que hacen los niños, hacen de una ciudad o muy segura o muy compleja. De esta manera hay que tratar de revisar esos procesos de seguridad. Candidato, gracias. Vamos ahora con la segunda pregunta de este primer eje temático. Pese a las capturas de importantes cabecillas e integrantes de grupos delincuenciales, las plazas de vicio y el control territorial de bandas continúa siendo una de las problemáticas en algunas comunas de Itagüí. ¿Qué estrategias implementará para eliminar esas estructuras delincuenciales y evitar que más jóvenes sigan integrándolas? Comienza respondiendo la candidata Rosa María Acevedo del Movimiento Podemos Más. Definitivamente las oportunidades son fundamentales para que nuestros jóvenes tengan claro que hay otro camino, que las oportunidades en Itagüí se van a convertir en parte de su proyecto de vida y que vamos a garantizarles más una calidad de vida mejor. Pero definitivamente la mano dura tiene que existir con el Estado, la coerción estatal de la mano de los organismos de control, de los organismos de investigación, de la policía judicial. Vamos a fortalecer la fiscalía, vamos a mantener el convenio permanente con todos ellos para que garanticemos trabajar en equipo y como Estado demostrar que trabajando unidos podemos con inteligencia desmantelar estas bandas para que logremos la captura de todos estos delincuentes que vienen haciéndole daño a las familias en Itagüí. Vamos a trabajar fuertemente por demostrar que es posible en nuestro municipio combatir el delito con honestidad. Vamos a recuperar la confianza en la fuerza pública y eso lo vamos a recuperar con resultados. Si los ciudadanos ven resultados, los ciudadanos van a creer en la fuerza pública y en el Estado. Candidata, gracias. Vamos ahora con la respuesta de Carlos Mario Martínez de la Alianza Social Independiente. Sin excesos de la fuerza pública, con todo el respeto por los derechos humanos, pero con oportunidades, habrá que atacar la delincuencia de manera contundente. Ha sido permisivo el municipio en el crecimiento de este tipo de estructuras delincuenciales, toda vez que el microtráfico ha crecido. Atacarlo de manera contundente, además como son estructuras que se renuevan en la medida en que van cogiendo los cabecillas, pues las oportunidades reducen la posibilidad de que los jóvenes ingresen a esas estructuras. Se requiere unas instituciones fortalecidas y ahí vamos a estar nosotros de la mano de la ciudadanía. Promover la participación ciudadana para que además controlen todas las actividades que se vienen realizando en la ciudad. Recuperar la confianza de la gente en las instituciones, sobre todo en las policiales, donde hoy hay demasiada corrupción. Candidato, gracias. Seguimos ahora con Carlos Arturo Holguín del Polo Democrático. A ver, las transformaciones que ha habido durante los últimos tiempos en las fuerzas militares hace que las personas tengan una mayor confianza en ellos, pero con ello atacar frontalmente las bandas criminales ha sido uno de los más grandes complejos que han habido en este país. La educación y la cultura hacen que se llegue a unos campos importantes. Como docente, como profesor, como catedrático, he tenido todo tipo de jóvenes estudiantes y uno los escucha que quieren salir, pero esos deseos se ven congelados por las oportunidades que les brinda la calle. Escuchándolos, haciendo un trabajo con la comunidad, haciendo unas buenas veedurías, haciendo el enlace entre policía, veedurías y comunidad, hacen que estos jóvenes cambien y de hecho atacar frontalmente a las bandas criminales. Candidato, gracias. Termina esta ronda de respuestas. Carlos Arturo Betancourt del Centro Democrático. Como dice el eslogan del Centro Democrático, mano firme, mano dura con la delincuencia y corazón blando para con la comunidad. Ya nosotros tuvimos la oportunidad en el periodo 2004-2007 de enfrentar algunos procesos de este tipo con grupos delincuenciales dedicados al microtráfico. Solamente a través de las oportunidades se logra sacar de la posibilidad de que estas personas incurran en este tipo de delitos. Obviamente hay que fortalecer la institucionalidad. Vamos a acompañar a la Policía Nacional. Vamos a entregarle
los equipos necesarios para que ellos fortalezcan los cuadrantes, para que hagan realmente la actividad de los casi 600 policías que hay en el municipio de Itagüí, el fortalecimiento de la fiscalía, pero solamente con oportunidades, a través del empleo. Por ejemplo, aquellos que todavía no tienen ninguna formación académica, en las actividades de la administración, en las obras de la administración, que se vinculen, limpieza de quebradas, limpieza de zonas verdes, oportunidad para la gente. Gracias, candidato. Es tiempo ahora para debatir. Tenemos 4 minutos. ¿Alguno de ustedes tiene inquietudes para sus compañeros? ¿Quién de ustedes quiere hacer algún tipo de cuestionamiento? Bueno, ustedes no desean hacer preguntas. Nosotros tenemos algunas preguntas para ustedes, Alejandro. Juliana, la pregunta es para el candidato Carlos Arturo Betancur. Candidato, usted menciona que su principal asesor de seguridad sería el senador Álvaro Uribe Vélez, pero esa propuesta la han hecho todos los candidatos a las alcaldías y gobernaciones del Centro Democrático. ¿Sí tendrá tiempo el senador para asesorar a todos los municipios y todos los departamentos? ¿Y qué papel jugaría fundamentalmente Álvaro Uribe Vélez? Un minuto para su respuesta, candidato. Yo pienso que todos los candidatos del Centro Democrático a las diferentes instancias lo venimos proponiendo como nuestro asesor, porque es muy fácil, el que sabe, sabe. No hay necesidad de estar en cada una de las alcaldías, únicamente con que en algunas jornadas de trabajo él nos convoque a algunos de los alcaldes que vamos a estar en representación del Centro Democrático en las diferentes municipalidades, pues allí se dan las directrices de cómo él logró arrinconar a los delincuentes, arrinconar a la guerrilla, arrinconar a los paramilitares. Hoy ha faltado mano dura para ello. Nosotros estamos convencidos de que con la asesoría del presidente Uribe, hoy Colombia necesita devolverle al presidente Uribe ese trabajo que tan arduamente entregó. Hoy lo persiguen porque necesariamente es el opositor a las políticas de un gobierno laxo como es el gobierno del presidente Santos. Candidato, gracias. ¿Ustedes tienen más preguntas para realizar entre ustedes? Bueno, yo tengo una, o no sé si la candidata había pensado en Sí, alguna. tengo una duda con respecto a una aseveración que hizo Carlos Mario y eso me tiene como un poquito inquieta. Y es en el tema del microtráfico en las instituciones educativas. Carlos Mario dice que estamos plagados en las instituciones educativas. Yo creo que eso es un poco alarmante. Sí es cierto que hay presencia del microtráfico en las instituciones educativas y que eso tiene que ser para la administración, para Rosa como alcaldesa, un reto grande en cuanto a la solución de ese tema. Pero definitivamente pienso que me gustaría que el doctor me dijera si tiene estadísticas sobre eso, porque me parece como extraño, tan exagerada la propuesta. Candidato, un minuto para responder, por favor. Solo basta con compartir con los padres de familia en los distintos barrios, en las distintas comunidades, y es alarmante la situación. Cada que nos concentramos en los distintos sitios, encontramos cómo las familias nos manifiestan que hay una situación bien delicada con esto. Y valga aclarar alguna de las instituciones para dar ejemplo. Por ejemplo, la institución educativa Simón Bolívar. Los padres de familia manifiestan cómo en esta institución muchos jóvenes se dedican al consumo de drogas en zonas como el Carmelo, en el Parque Lineal, que hay que darle una dinámica distinta, darle vida a ese parque, porque hoy representa un riesgo para muchos de los jóvenes que estudian en estas instituciones educativas. Frente a esa situación habrá que tomar medidas. Y eso basta con socializarlo con muchos de los padres en los distintos barrios. Seguramente usted en sus caminatas en los barrios, en las veredas, Candidato. se podrá dar cuenta de eso que sucede. Muchas gracias. Ha cumplido su tiempo. ¿Tienen inquietudes entre ustedes? Yo tengo una pregunta para la candidata Rosa María Acevedo. Usted hablaba, candidata, de poner al frente del tema de seguridad a un general en retiro, bien sea de la policía o del ejército. ¿Tiene usted nombres? ¿Usted cree que eso es suficiente para garantizar la seguridad en este municipio? Nombres no tenemos. Tenemos claro el perfil que necesitamos allí en la Secretaría de Seguridad. Y no es solamente con la experiencia que tenga este hombre que vamos a garantizar seguridad en Itagüí. Por eso hablo de la tecnología, de la inteligencia, de la experiencia y de las oportunidades, como los elementos fundamentales que nos van a permitir garantizar en Itagüí una seguridad integral. Y cuando hablamos de la seguridad integral, entonces hablamos de la coerción del Estado, de la fuerza estatal para contener el delito y de las oportunidades
oportunidades que debe garantizar el Estado también con las personas, para que las familias tengan la posibilidad. Les comparto una experiencia. En el 2013, un dato estadístico de la Seccional de Salud de Antioquia nos dice que para el 2013 tuvimos 526 niñas embarazadas adolescentes. ¿Eso qué refleja? La falta de oportunidades para nuestras niñas, que ellas no tienen claro su proyecto de vida y que nuestros jóvenes, por alguna razón, decidan retirarse del sistema escolar e irse a trabajar a una empresa, también representa una ausencia de claridad en su proyecto de vida. Eso es lo que Rosa, como alcaldesa, hará. Gracias. Terminamos así entonces este primer eje temático sobre seguridad y avanzamos hacia el segundo, movilidad. El principal reto actualmente de Itagüí es la movilidad. Un viaje entre el Parque de las Chimeneas y el barrio San Francisco puede tardar hasta 120 minutos en hora pico. Sectores como la Vía de la Moda, el Centro y la Glorieta de Pilsen son los más traumáticos. ¿Qué obras puntuales propone para mejorar la movilidad y de dónde saldrían los recursos? Inicia esta ronda de preguntas el candidato por la alcaldía de Itagüí, Carlos Mario Martínez. Bueno, ahí hay estrategias muy puntuales como los intercambios viales, los cuales se gestionarán a través del Gobierno Nacional, el área metropolitana, el intercambio vial de la Glorieta de Pilsen, que obviamente obedecerá a los estudios respectivos, el intercambio vial del 85, que corresponde a una obra importante relacionada además con el ingreso a la central mayorista. Una estrategia además que mejorará la movilidad porque reduce los tiempos de viaje, es el tema de Solobús, que nos ayudará a mejorar el servicio público. Además, retomar y salvar la estrategia de MetroPlus, que hoy casi que se ve inviable por el tema de la financiación. Hoy tenemos la posibilidad de terminar el tramo entre el Artista y Curtimbres, pero el tramo siguiente hoy es prácticamente inviable, entonces hacer las gestiones para poderlo terminar. Candidato, muchas gracias y continuamos entonces con Carlos Arturo Holguín del Polo Democrático. Itagüí tiene aproximadamente 30 años de atraso en la proyección o en la planeación de este tema de movilidad. Ocurre que MetroPlus, una excelente solución que se proyectó, se diseñó y se puso en funcionamiento aproximadamente en el 2004, 2005. Pero hay esos atrasos tan impresionantes de dinero, de cuotas, como en el 2013, 2014, 2015, que no se han pagado, y la deuda que se tiene hace en cierta manera una inviabilidad. La sugerencia es el COMPES y lo hacen directamente quienes conocen el tema en MetroPlus y desarrollar los diferentes procesos de semaforización que está totalmente obsoleta. Muchas gracias, candidato. Continúa con la ronda de preguntas, de respuestas. Carlos Arturo Betancourt del Centro Democrático. Movilidad. En el sector de Pilsen e Indoamérica, la construcción del intercambio vial se hace necesario porque MetroPlus no va a ser posible construirlo en los próximos 4 años. Cuando yo estuve, 178.000 millones de pesos valía, Itagüí daba 63.000, ya vale lo que falta, 210.000 millones de pesos, bien difícil, a no ser de que el gobierno nacional se meta la mano en el bolsillo. El intercambio vial de la 85 no veo cómo puede financiarse. En esa época con el ministro Andrés Uriel Gallego hicimos una proyección, valía 85.000 millones de pesos, hoy no veo cómo sea posible hacerlo. El tema del solo bus para Itagüí, con la Alianza MEI, la reducción del número de vehículos que circulan por el territorio va a ser muy importante. Las ciclorrutas, los parqueaderos públicos, algunas zonas de parqueo para motos, para que no sean perseguidos más por esta administración ni por las siguientes. Nosotros nos vamos a comprometer en la apertura de nuevas vías y obviamente la semaforización es una solución al problema vial. Muchas gracias, candidato. Y finaliza esta ronda de preguntas Rosa María Acevedo por el Movimiento Podemos Más. La movilidad, como la seguridad, como el medio ambiente, son temas que debemos mirar como área metropolitana. Y como área metropolitana tiene el proyecto 2008-2020, del cual se desprende la Centralidad Sur. En la Centralidad Sur del área metropolitana están los intercambios viales de la 85 y de Pilsen. Tendremos que hacer la gestión suficiente para garantizar que área metropolitana nos ayude con esos recursos que necesitamos para hacer realidad estas obras. Necesitamos también con área metropolitana el tema de ciclorrutas. Hay que promover
el uso del transporte público e incentivar el transporte individual. Vamos a tener andenes por donde nuestros ciudadanos puedan circular con seguridad, con accesibilidad, las ciclorrutas para que se movilicen en las bicicletas, y vamos a garantizar también que la semaforización del municipio, los semáforos del municipio se modernicen y la nomenclatura en Itagüí. Aquí cualquier persona que viene se pierde, entonces vamos a garantizar la nomenclatura en Itagüí. El MetroPlus es un proyecto fundamental que, como lo dijo el doctor Carlos Arturo, cuando él fue alcalde firmó el proyecto para que quedara por 63.000 millones de pesos, pero ahorita ampliaría el tema. Muchísimas gracias. Seguimos hablando del tema de movilidad, Alejandro, pero esta vez con un componente adicional, y esta vez es el siguiente. Una de las mayores preocupaciones y malestares de los itagüiseños ha sido la Secretaría de Movilidad, el uso de las grúas, las fotomultas, los límites de velocidad de 40 kilómetros por hora, así como algunas fallas en la atención al usuario. La pregunta es, ¿qué hará con la Secretaría de Movilidad? ¿Acabará con las fotomultas? Comienza respondiendo Carlos Arturo Holguín Moreno, del Polo Democrático. Las fotomultas o las multas que se hacen por cualquiera de los sistemas de movilidad no pueden anularse. Indudablemente que como se está haciendo no es el mejor proceso con los ciudadanos. Existen unos mecanismos como el SER, que es unas zonas de estacionamiento restringido. Existen unas bahías que no se utilizan en el municipio. Existen otros mecanismos que pueden desarrollarse como una estrategia. Lo que sí hay que pensar es en una reestructuración de la Secretaría de Movilidad, puesto que si existen y como existen este tipo de dificultades para los ciudadanos, hay que hacer unos cambios importantes. Me parece que eso es un tema que hay que revisar y darle una solución pronta. Candidato, gracias. Sigue para responder Carlos Arturo Betancourt, del Centro Democrático. La movilidad tiene que ver con las voluntades también del gobierno desde el alcalde, el secretario de Tránsito y Transporte. Nosotros en nuestra administración acabaremos de una vez por todas por el negocito de las grúas. Eso de echarle plata al bolsillo a los particulares es un problema afectando a la comunidad, creyendo que todo motociclista es delincuente, que el tema del parrillero ahora hay que revisarlo, porque no necesariamente quien va de parrillero en una moto es sicario. Si tenemos tanta policía en Itagüí, ¿por qué no ejercemos el control suficiente para que esa medida se pueda desmontar? Nosotros no creemos que persiguiendo al mensajero, al estudiante, para llenar las arcas y el bolsillo de particulares, eso se debe hacer. Acabaremos con las fotomultas. Obviamente, también influiremos para que haya una educación vial, para que lleguen los controles suficientes con los agentes de tránsito y para que obviamente la comunidad también entienda la importancia de comportarse bien en la vida. Parqueaderos públicos y ciclorrutas a Itagüí. Candidato, gracias. Continúa respondiendo la candidata Rosa María Acevedo del Movimiento Podemos Más. La Secretaría de Movilidad tiene una función misional y esa función misional es educar en seguridad vial. Entonces, en ese sentido, yo quiero compartirles a ustedes estadísticas de cuando yo fui directora de tránsito departamental. La segunda causa de muerte violenta son los accidentes de tránsito. Eso compromete a la administración a garantizar como alcaldesa que haremos unas campañas de educación vial que entiendan y promuevan el buen comportamiento de todos los actores de la vía. La movilidad en Itagüí, las grúas, las fotodetecciones, no es la función de la Secretaría de Tránsito. La Secretaría de Tránsito debe educar. Miren, las grúas son excepcionalmente usadas y se convirtieron hoy en el quehacer diario, están guardadas y escondidas en un lado para poder captar, y la afectación social que está generando esta práctica por parte de la administración es muy grave. Yo quiero decirles a todos sabemos que tenemos la responsabilidad de tener nuestros documentos al día y ser responsables en la vía, pero no perseguir. Las fotodetecciones tampoco son la solución. Candidata, lo que tenemos que hacer es educar. Seguimos con Carlos Mario Martínez, de la Alianza Social Independiente. En nuestra administración revisaremos quién maneja la Secretaría de Movilidad. Hoy se tejen una serie de rumores, de dudas, además de denuncias por el manejo irregular que se le da al servicio de las grúas, las fotomultas. No corresponde al organismo solamente la persecución a los conductores de vehículos y de motos, sino también garantizar la seguridad, la movilidad. Revisaremos los contratos que tienen las fotomultas para saber si efectivamente se pueden desmontar o no. Pero el tema de las grúas, sin ninguna duda, se eliminará del municipio de Itagüí, porque hoy corresponde a un negocio particular.
Y desde ese punto de vista tenemos que eliminar eso porque eso contribuye a la corrupción. Y en Itagüí podemos trabajar de la mano de los ciudadanos sin perseguirlos. Candidato, gracias. Procedemos ahora al debate. Alejandro, tenemos 3 minutos para debatir. ¿Ustedes tienen inquietudes entre ustedes? Candidato. Sí, yo quería ampliar un poco lo del MetroPlus, en el sentido de que el MetroPlus es una obra de gran importancia, de gran necesidad para el municipio de descongestionar el centro de nuestro municipio con la paralela a la quebrada Doña María. Y en ese sentido yo quiero retomar cuando el doctor Carlos Arturo fue el alcalde en el 2005 que se firmó el convenio. Allí cometimos un error y fue que en la firma del convenio se dejó abierto que si faltaban recursos todos tenían que ser adicionales a los 63.000 millones, todos tenían que ser de parte del municipio. Que el doctor Carlos Arturo nos cuente un poquito sobre eso. Candidato, un minuto para responder, por favor. Sí, agradezco la pregunta de la doctora Rosa, porque precisamente con el presidente Uribe firmamos para que fuera realidad el MetroPlus en Itagüí. Nosotros teníamos unos diseños, unas proyecciones que permitían estar convencidos de que el presupuesto que se había asignado era suficiente. Lo que pasa es que con el paso de las administraciones le han querido montar un poco de arandelas al MetroPlus en Itagüí. La paralela a la quebrada Doña María, entre el Parque del Artista, que bordea la quebrada hasta el Rompoy de Itaires, era en una sola vía con dos carriles. Ahora les ha dado que porque sean 2 calzadas al lado y lado de la vía con 3 carriles, imaginándose una cosa, tenemos que aterrizar con el presupuesto, con las obras, no podemos engañar a la comunidad. Por eso nosotros estamos diciendo, programa de gobierno que se haga pensando en el presupuesto. El presupuesto público es como el presupuesto de la casa, uno sabe qué necesita y qué se puede gastar. Muchas gracias, candidato. Continuamos con el debate. ¿Algún candidato? Carlos Mario Martínez. El tema de la nomenclatura es un tema bien interesante y ahora que hablamos del tema metropolitano, según se le preguntaba a esta administración actual sobre el tema de la nomenclatura, ellos hablaban de que no se pudo hacer porque como era integrado al área metropolitana tenía unas implicaciones para el municipio, porque hacerla solo para el municipio pues tiene, digamos, unas implicaciones diferentes. ¿Conoce usted las implicaciones de hacerla solo municipal, de hacerla metropolitana y los costos de uno y otro y si es viable o no hacerla? ¿A quién es la pregunta? A la doctora Rosa. Un minuto, por favor. Muy importante la pregunta que hace el doctor Carlos Mario y a mí me parece que tiene toda la razón. Mire, el área metropolitana, por eso yo hablaba, cuando hablábamos de movilidad, hablábamos de ciudad-región, de que los proyectos como movilidad, medio ambiente, seguridad, empleo, todos se trabajan como región y vamos a garantizar mejores resultados. En ese sentido, Carlos Mario, hay un proyecto hace años, varios años ya, en el área metropolitana que propende porque toda el área metropolitana tenga una nomenclatura y efectivamente a esa fecha podíamos hablar de unos 1.000 millones de pesos. ¿Qué debemos hacer? Asociar y estar muy atentos con área metropolitana para que nos ayude a hacer realidad en Itagüí la nomenclatura, obviamente generando e invirtiendo los recursos que tenemos que invertir en la administración de parte nuestra como municipio. Y eso es lo que haré como alcaldesa, porque no es justo que un municipio como el nuestro no tenga nomenclatura. Sí, señor. Una pregunta más, por favor. A ver, en cuanto a movilidad, yo hago la pregunta que ustedes han estado en el gobierno por más de 12 años, el doctor Carlos Arturo 25 años, ¿por qué ahora se tienen en cuenta las soluciones propuestas? Y ahora salen a dar una solución cuasi perfecta a este tema de movilidad. Doctora Rosa, que usted ha estado en la Secretaría de Tránsito de Medellín. Departamental. Esta es una solución. Tiempo, responda, por favor. Claro. Como concejal del municipio, fui concejal 11 años, 9 de ellos en oposición, siempre haciendo respetar los derechos de ustedes, los ciudadanos, siempre aprobando las cosas que son buenas para los ciudadanos y negando las que no eran buenas. Entre ellas negué la privatización del tránsito, por ejemplo, porque me parecía que la Secretaría de Tránsito, que es una de las más importantes en Itagüí, de las que más ingresos le generan al municipio, no podía ser entregada a particulares para el beneficio de unos pocos. Entonces, claro que hoy, como alcaldesa que seré, tengo que tener claras las soluciones que voy a darle a mi municipio y a mis ciudadanos. Donde yo como alcaldesa no tuviera claro lo que voy a hacer, mejor dicho, empaque y vámonos, porque entonces ¿para qué se va a hacer elegir si usted no sabe qué es lo que va a hacer?
Candidata, gracias. Vamos ahora con una ronda de preguntas rápidas para todos ustedes. Vamos a responderla de acuerdo al número que ustedes tienen en el tarjetón. La pregunta es la siguiente: ¿está de acuerdo con la restricción al parrillero? Uno de ustedes lo mencionaba. Por eso la pregunta que hacemos, ¿sí o no? Comenzamos con el candidato del Centro Democrático. No. Rosa María. No, no podemos explicar. Carlos Mario. No, señora. No. Y No. el candidato Carlos Arturo. No. De esa manera, entonces, hacemos una pausa de mensajes. Recuerden que nos pueden seguir en www.telemedellin.tv y que pueden opinar en la etiqueta Elige Votar a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con otros dos temas de interés en este debate de candidatos a la alcaldía del municipio de Itagüí. Esta semana en De Acuerdo, el presupuesto municipal para 2016, el pago de obligaciones urbanísticas y la problemática del reasentamiento en Nuevo Occidente serán algunos de los temas que se discutirán en este último periodo de sesiones del Consejo de Medellín. Proyecto del concejal Álvaro Munera busca crear una brigada especializada en rescate animal. Las tarjetas electorales y jurados para las próximas elecciones están listos a tan solo 3 semanas de la jornada que elegirá gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en toda Colombia. De Acuerdo, este miércoles 7 de octubre a las 8:30 de la noche por Telemedellín. En octubre, el mejor consejo es votar. Cumplimos 10 años de compartir, enseñar, de celebrar y de crear el conocimiento. Premio Ciudad de Medellín a la calidad de la educación. Miércoles 7 de octubre. Este miércoles, en Debate Abierto, hablaremos de la guerra civil en Siria que se agudiza con los bombardeos aéreos de Rusia y Estados Unidos, apoyando al gobierno y oposición respectivamente. ¿Se justifican ataques militares a un país gobernado por regímenes autoritarios? Estos y otros temas los analizaremos este miércoles 7 de octubre a las 9 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Gracias por continuar con nosotros en este espacio Telemedellín Elige Votar. Esta vez estamos con los candidatos a la alcaldía del municipio de Itagüí. Vamos para esta segunda parte de este debate que ustedes pueden seguir en www.telemedellin.tv. Les recordamos, estamos viendo tendencia en redes sociales a través de la etiqueta numeral Elige Votar y revisar todo el tema de la campaña electoral para las elecciones regionales en eligevotar.telemedellin.tv. Alejandro, continuamos con las preguntas. Vamos ahora a revisar qué tema. Así es, el eje temático es el social, pero antes, Juliana, a través de la tendencia en Twitter, @eligevotar, ustedes también pueden generar sus preguntas. Candidatos, una de las críticas a la actual administración municipal radica en la no ejecución de proyectos de vivienda de interés social y prioritario, mientras que cientos de familias resultaron estafadas con proyectos de vivienda privados que involucraron a varios políticos locales. La pregunta es, ¿qué programas de vivienda tiene contemplado su plan de gobierno y a qué poblaciones van dirigidos? Comienza a responder esta ronda de preguntas Carlos Arturo Betancourt por el Centro Democrático. Bueno, me correspondió la pregunta que más me gusta, porque a través de 6.000 encuestas, la comunidad de Itagüí nos dijo que la prioridad era la vivienda. En vista de que esta administración, el candidato que no vino hoy, que se dice de la continuidad, dejó perder viviendas gratis que el gobierno nacional iba a entregar al municipio de Itagüí, nosotros hemos planteado ya en el programa de gobierno inscrito, vamos a entregar 1.000 viviendas gratis para la gente de más escasos recursos del municipio de Itagüí y 1.000 viviendas sin cuota inicial. La gente de Itagüí básicamente son 260.000 habitantes, el 70% de la gente no es de Itagüí, muchos de ellos desplazados, muchos de ellos discapacitados, personas adultas mayores que todavía no cuentan con su vivienda.
nosotros a las víctimas. A esos hoy que han sido estafados les vamos a proponer o les estamos proponiendo una gerencia exclusivamente para solucionar el problema. Cuando yo estoy en la alcaldía, solucionamos el problema de una unidad que tenía 10 años. Candidato. Continúa Rosa María Acevedo por el Movimiento Podemos Más. Bueno, la Secretaría de Vivienda, yo me di a la tarea de hacer derechos de petición y de pedir información y me entregan 864 millones de presupuesto asignado a la Secretaría de Vivienda, 714 de ellos en funcionamiento. Ahí verán ustedes, pura burocracia. Y también, obviamente, no se hizo ningún proyecto de vivienda, no se accedió al ministerio a los proyectos de vivienda que allá se tienen. Entonces, vamos a generar una política integral de vivienda en Itagüí que nos permita determinar y tener claro cuál es el déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo que tenemos en nuestro municipio, los mejoramientos de vivienda que tenemos que hacer y obviamente priorizaremos a las poblaciones vulnerables en el otorgamiento de estas viviendas. Apoyar a las familias estafadas, ahí se manifiesta la corrupción, ahí se manifiesta la politiquería, cuando no hacemos control, porque en la campaña apoyemos a este amigo que es el que nos va a ayudar después con subsidios. Ahí es donde un buen gobierno tiene que respetar los intereses de los ciudadanos y no prestarse para unas cosas de esas. Candidata, muchas gracias. Continuamos con Carlos Mario Martínez, candidato a la alcaldía de Itagüí por la ASI. La desigualdad que ha generado el modelo de desarrollo que hace algunos años viene administrando Itagüí ha impedido que los que viven en Itagüí accedan a la vivienda o que tengan condiciones de vivienda digna. Nuestra apuesta humana y social para transformar a Itagüí tiene algunos elementos. El tema de estudios para titulación, el tema para estudios de legalización de vivienda en Itagüí, el tema para estudios de reubicación de vivienda o reasentamiento, donde cabe una figura que nosotros aprobamos a este gobierno y era mejoramiento integral de barrios. La administración decidió cambiar el proyecto de los Olivares para el Parque del Artista. Esto hubiese mejorado la situación de este sector tan importante de Itagüí en temas sociales, de equipamiento urbano. El tema de 2.000 subsidios para vivienda de interés prioritario. También entregaremos subsidios para construcción en sitio propio en el corregimiento. Y haremos obras de mitigación del riesgo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas. Muchas gracias, candidato. Y finalizamos esta ronda de preguntas con Carlos Arturo Holguín del Polo Democrático. Muchas gracias. Haciendo como las conversaciones con la población. La construcción de los parques que ascienden a más de 70.000 millones de pesos, se les hubiera dado la posibilidad a 2.000 habitantes de Itagüí con necesidad de vivienda social de 35 millones de pesos. Con otras inversiones de infraestructura no necesarias para el municipio de Itagüí, se le hubiera dado solución al agua del municipio de Itagüí, que lleva más de 20 años sin esa solución. Entonces, hay unos temas de inversión que no corresponden a unas realidades del municipio, a una inversión social que no se ha efectuado durante esta y administraciones anteriores. Es un problema social que no se ha tenido en cuenta. El Polo Democrático Alternativo, por medio de la alcaldía de Carlos Holguín, tiene que hacer ese trabajo. Candidato, gracias. En nuestras redes sociales, a través de la etiqueta numeral Elige Votar, pues muchas personas nos han preguntado por qué la inasistencia del candidato León Mario. Pues bien, León Mario Bedoya nos ha enviado una carta y les vuelvo a leer la parte que nos dice por qué no asistió a este debate. Abro comillas. Lamentablemente debo informarle que recibimos la invitación hace pocos días y coincide con un foro de reparación de víctimas con los candidatos a la alcaldía de Itagüí y a la gobernación de Antioquia, organizado en la Biblioteca Diego Echavarría Misas, el cual ya habíamos confirmado con antelación. Haciendo esta claridad nuevamente solicitada por nuestros tuiteros, pues procedemos a revisar si alguno de ustedes, candidatos, tiene preguntas para sus compañeros. Candidata Rosa María, 30 segundos para formular su pregunta, por favor, y a quién va dirigida. Mi pregunta va dirigida al doctor Carlos Arturo y es lo que tiene que ver, él como alcalde en el evento de resultar elegido, pues es el responsable de la destinación del presupuesto y de cómo hace la inversión. Pero yo creo que cuando él hizo la propuesta de las viviendas, se equivocó en una parte. Y fue que él decía en el certificado, el poseedor de este documento será tenido en cuenta como beneficiario para las casas que serán entregadas totalmente gratis.
Ningún proyecto de vivienda puede ser entregado a dedo, ningún subsidio del municipio puede ser entregado amañadamente. Entonces, yo quiero preguntarle al doctor Carlos Arturo, él como alcalde, ¿cómo va a ser esa situación? Candidato, responda por favor. Recordemos que son 30 segundos para formular la pregunta, 1 minuto para responder. Candidato. ¿Cómo se nota, doctora Rosa, que no leyeron el volante? Decía de la siguiente manera: Carlos Arturo Betancur se compromete y el beneficiario será, el poseedor de este documento será beneficiario siempre y cuando Carlos Arturo Betancur sea alcalde y siempre y cuando la persona llene los requisitos y cumpla las condiciones que se establecerán una vez sea definido el programa, cuando yo sea alcalde, en el plan de desarrollo. Eso no significa que el que ya tiene el formulario ya está asignada a una vivienda. Estamos diciendo que estamos armando una base de datos para obviamente adelantarnos en el tiempo y que no termine el periodo de gobierno y no estamos entregando nosotros la propuesta del gobierno. Ha sido un caballito de batalla el que quieran distorsionar nuestra propuesta. Yo le preguntaría a los demás candidatos, ¿fue que no le preguntaron a la comunidad las necesidades en campaña para poder presentar la propuesta de gobierno? Nosotros sí. Esa fue la principal necesidad que planteó la comunidad del municipio de Itagüí. Vivienda gratis y vivienda sin cuota inicial para ustedes los itagüiseños. Candidato, muchas gracias. ¿Algún candidato desea responder la interpelación de Carlos Arturo Betancur? ¿Alguno otro tiene alguna inquietud, candidatos? Carlos Mario. Dentro de todos los programas de gobierno veo que está el tema de las propuestas de vivienda, subsidios de vivienda de interés prioritario, mejoramiento. En este actual programa de gobierno, plan de desarrollo del actual alcalde, nos basamos nosotros también y en las preguntas a la comunidad sobre el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. La doctora Rosa nos puede hablar sobre el tema, sobre qué base estableció el déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda en Itagüí. Candidata, 1 minuto para responder. Sí, fue precisamente con este derecho de petición que respondieron y se los voy a leer textualmente, que dice de la siguiente manera. En la parte que corresponde a vivienda dice: respecto al déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda del municipio, en la actualidad no se cuenta con un plan maestro de vivienda para Itagüí. Sin embargo, el área metropolitana del Valle de Aburrá realizó en 2011 el diagnóstico del Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat, que nos acerca a un panorama actualizado en la situación del municipio de Itagüí y determina un déficit cuantitativo en cobertura de 1.728 unidades de vivienda y un déficit cualitativo en calidad de 3.804 viviendas. Pero esto no es un estudio real nuestro en el municipio, sino la respuesta que nos da la Secretaría de Vivienda. Lo que yo les decía, nos estamos gastando 714 millones de los 864 en pura nómina. Entonces, ¿qué está haciendo el personal que tenemos allá si no tenemos claridad en nuestras propuestas? Muchas gracias, candidato. ¿Algún otro candidato tiene una pregunta para sus compañeros? Bueno, nosotros tenemos una pregunta y la pregunta es para el candidato Carlos Arturo Betancur. Candidato, usted menciona la construcción o la ejecución de algunos proyectos de vivienda para disminuir el déficit que tiene habitacional el municipio. ¿Dónde, en qué sectores específicamente desarrollará esos proyectos dado el déficit que tiene el municipio de predios? Sí, el municipio es un municipio pequeño, tiene déficit de predios. El Consejo Municipal actual les afectó a la actual administración 4 lotes para construir los proyectos de 1.000 viviendas supuestamente que iba a recibir gratis del gobierno nacional. Fue desafectado y sí había los lotes para que se construyeran. Lamentablemente, esta administración, y no sé, el candidato de la continuidad si está pensando en hacer lo mismo. Nosotros estamos planteando en hacer unos planes parciales a través de la modificación del plan de ordenamiento territorial para ubicar algunas manzanas de construcciones que no son las mejores en el municipio de Itagüí y hacer una construcción en altura para garantizar la construcción de esas 1.000 viviendas gratis y obviamente 1.000 viviendas sin cuota inicial. Y no lo vamos a hacer de valores como 35 millones, vamos a hacer vivienda digna. Tenemos planteado 120.000 millones de pesos para los 2 proyectos, 50.000 para el de la vivienda gratis y 70.000 para el de la vivienda sin cuota inicial. Candidato, gracias. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta adicional? Alejandro. Reitero, el candidato Carlos Arturo Betancur menciona las viviendas gratis. ¿Cómo va a financiar? ¿Con qué recursos? ¿Si son de propios del municipio a través del gobierno departamental o si del gobierno nacional? No, en principio la propuesta nuestra está orientada a que sea con recursos propios. La mayor parte del presupuesto del municipio de Itagüí se va a orientar
precisamente a la inversión de las necesidades que la gente planteó. Obviamente, independientemente de que el presidente Santos, nosotros estemos en el Centro Democrático, pues entiendo que se gobierna para todos. El gobierno que quede departamental, el gobernador, pues haremos la gestión para garantizar cofinanciaciones, pero en principio el presupuesto nuestro no puede ser soñado con que es que vamos a recibir recursos de otro lado, del área metropolitana, del gobierno departamental o nacional, porque entonces así muy fácil presentar un programa de gobierno ilusionando a la gente y después diciéndole que no hay forma de construir ni lograr los proyectos que se plantearon en el programa de gobierno. Muchas gracias, candidato. Finalizamos entonces, Juliana, con este eje temático sobre temas sociales y avanzamos al tercero, política. La reciente campaña ha estado empañada por el exceso de publicidad y la llamada propaganda negra. La pregunta es, candidatos, ¿está su campaña ajustada a las exigencias del Consejo Nacional Electoral y tiene actualizado su sitio web con la información de los dineros de campaña? Inicia esta ronda de respuestas Rosa Acevedo, del Movimiento Podemos Más. Mi campaña es respetuosa de todas las normas. En ese sentido, tanto las cuentas claras están al día como la publicidad que hemos ubicado en nuestro municipio. Definitivamente he sido víctima y hemos sido víctimas todos los ciudadanos de la publicidad invasiva que tiene nuestro municipio, de la afectación al medio ambiente como derecho colectivo de todos nosotros y obviamente la propaganda negra. Por ahí ya han resultado muchas cosas. El logo de mi movimiento, este movimiento que creamos ustedes y yo, ha sido utilizado descaradamente por la campaña del doctor León Mario, porque en ningún momento ha habido ninguna autorización para su uso. Además, se saca publicidad engañosa en la que informan a la gente como no es. Créanme y sepan, Rosa Acevedo será la próxima alcaldesa de Itagüí, con la bendición de Dios, con el apoyo de todos ustedes, porque en Itagüí podemos hacer más. Muchas gracias, candidato. Continúa candidato para la alcaldía de Itagüí, Carlos Mario Martínez de la ASI. Nuestra campaña es una campaña austera, decente, cercana al ciudadano. Nos hemos dedicado, como les decía ahora, a caminar a Itagüí, cercano al ciudadano, yendo a las casas, sin hacer ofrecimientos, sin proporcionar o ofrecer cosas a cambio del voto. Ha sido una campaña cercana a la gente. Obviamente en Itagüí se vienen presentando algunas situaciones complejas frente a las campañas nuestras, como el deterioro de nuestra publicidad, como el hecho de que en los últimos días vienen tirándole pintura, como que la vienen dañando. Los mismos funcionarios de la administración municipal vienen destruyendo nuestra publicidad. Hemos montado varios videos en los que se evidencia esta situación y es obviamente una administración al servicio de su candidato. Mi campaña es una campaña que viene presentando sus cuentas ante los organismos competentes y obviamente dentro de los límites que permite la ley, toda vez que la austeridad es lo que rige nuestra campaña. Muchas gracias, candidato. Continúa Carlos Arturo Holguín, candidato por el Polo Democrático. La campaña de Carlos Arturo Holguín Moreno tal vez es la más austera en todos los tiempos del municipio de Itagüí, porque usualmente dicen, ¿dónde está el candidato del Polo? No se ve, no existe. Porque se trata de hablar directamente con el ciudadano, directamente con las personas que quieren que haya un cambio importante en el municipio, que haya un hombre honrado en la alcaldía, que ponga el pecho como se lo ha puesto a los estudiantes universitarios y de colegio que me ha tocado ser profesor y docente de ellos. Es una campaña en la cual se explican por qué las razones deben ser de peso para que haya un cambio de conciencia, hará la diferencia. Esa es la propuesta. Muchas gracias, candidato, y finaliza esta ronda de preguntas Carlos Arturo Betancourt por el Centro Democrático. Bueno, nuestra campaña, ya lo dije, será financiada con recursos propios, con recursos que nos han comprometido el Partido Centro Democrático, del cual yo hago parte, con algunas actividades que hemos realizado y con algunas donaciones. Hoy tenemos un problema de logística en que no hemos entregado las cuentas, pero obviamente para el fin de semana cualquier persona de la comunidad podrá estar
revisando las cuentas claras que exige la norma y la ley, y así lo vamos a cumplir. Nosotros tampoco, de ninguna manera, estamos entregándole a la comunidad beneficios para comprarle el voto, como lo vienen haciendo algunas campañas donde, bien lo ha dicho la doctora Rosa, rifando neveras, rifando lavadoras, dando mercados. Lo que llamamos la atención a la comunidad es que no venda su voto, vote por programas, vote por propuestas. Aquí ya estamos debatiendo y ustedes pueden definir, mirando los programas de gobierno, cuál es la mejor alternativa. No venda su conciencia. Lo importante para nosotros es que hagamos una campaña realmente asentada con la comunidad. Gracias, candidato. Termina el tiempo para las respuestas de esta ronda de preguntas e inicia el tema de debate. ¿Algún candidato tiene pregunta para uno de sus compañeros? Carlos Arturo. 30 segundos para su pregunta. Yo tengo una pregunta para un candidato ausente. ¿Por qué utiliza el nombre del presidente Uribe sabiendo que es el candidato de Santos para confundir a la gente? Publicidad engañosa, fraude al elector, competencia desleal, sacando a través de volantes, de pasacalles, de que algunas personas de los uribistas están con la candidatura de él, cuando el único candidato en Itagüí es Carlos Arturo Betancur, de Centro Democrático. No se dejen confundir. Candidato. Candidato, muchas gracias. Pues obviamente por razones que ya explicamos no vamos a tener respuesta. ¿Algún otro candidato tiene? Rosa Acevedo. Yo quiero reiterar y también preguntarle al candidato ausente, porque efectivamente utilizó mi logo, como si fuera poco, su campaña tapó la imagen publicitaria de la mía, le pedí que saliera a responder, que me dijera qué pasaba, porque después de eso sacaron cartas y de todo. Les digo a todos, no es cierto absolutamente nada con nadie, con ese señor muchísimo menos. Vamos a tener alcaldesa en Itagüí. Vamos a demostrar que es posible derrotar a las maquinarias políticas y vamos a darnos esa oportunidad. Pregunta que no va a ser respondida por la ausencia del candidato. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Carlos Mario. También para el ausente, y más es un comentario. Tenemos todas las posibilidades de ganar el 25 de octubre de la mano de los ciudadanos, pero tenemos que cuidar el 25 de octubre que la registraduría no esté al servicio de ese candidato, que la administración que está al servicio de ese candidato no filtre a la registraduría y obviamente cuestionar al candidato en mención, al ausente, porque vienen desarrollando algunas prácticas. Por fortuna, se cayeron 13.528 cédulas que afectan más a ese proyecto. Sabemos que estas tres preguntas que han realizado los candidatos que están presentes en este debate no va a ser respondida por la ausencia del candidato precisamente del que ellos están hablando, León Mario Bedoya, del Partido Conservador. Una pregunta adicional, solo tenemos un minuto de programa. ¿Alguien desea preguntar? 30 segundos para despedirnos. No queremos victimizar al candidato ausente. Pienso que es un irrespeto con la comunidad de no haber venido a los debates. Los últimos dos debates no le ha dado la cara a la gente. Nosotros creemos que hay que presentarle las respuestas a las inquietudes de la comunidad, las propuestas que estamos presentando. No se puede escudar uno únicamente en una administración y luego salir corriendo. La comunidad debe entender que no es que lo estemos atacando, estamos preguntándole sobre sus propuestas de gobierno y por qué siempre está al respaldo de una administración municipal. Candidato, gracias. Y bueno, pues de esta manera llegamos al final de este debate de candidatos a la alcaldía del municipio de Itagüí a través de esta estrategia que hemos desarrollado en nuestro canal Telemedellín, Elige Votar. Así que agradecemos a los candidatos que participaron: Carlos Arturo Betancur, del Centro Democrático; Rosa María Acevedo, del Movimiento Podemos Más; Carlos Mario Martínez, de la ASI; y Carlos Arturo Holguín, del Polo Democrático. Alejandro. Juliana, mañana continuamos con Elige Votar, gracias a la alianza entre Telemedellín y Ciudad Sur, el periódico del sur del Valle de Aburrá, con los candidatos a la alcaldía del municipio de La Estrella. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.